En las profundidades del Archivo Histórico de Chicago, donde el polvo danza bajo la luz filtrada a través de ventanas altas, dos especialistas en historia social trabajan meticulosamente en la digitalización de documentos olvidados. Es en este santuario de memoria donde Elena Vázquez y Marco Torres descubren un álbum de fotografías desgastado por el tiempo. La cubierta de cuero agrietado revela un sello descolorido: Orfanato Santa Inés, 1903. Lo que comienza como un simple proyecto de preservación digital está a punto de transformarse en una investigación que desenterrará uno de los secretos más inquietantes de la historia de Chicago. Mientras digitalizan con cuidado cada imagen amarillenta, ninguno de los dos imagina que una sola fotografía contiene la clave para desentrañar un misterio centenario que las élites de la ciudad han mantenido oculto durante generaciones. El archivo donde trabajan Elena y Marco es un edificio imponente de ladrillo rojo construido en 1895, originalmente diseñado para albergar registros municipales. Hoy, sus pasillos laberínticos albergan más de un siglo de historia documentada de Chicago. El aire acondicionado zumba constantemente para mantener la temperatura y humedad ideales para la preservación de documentos frágiles. Este sonido mecánico es prácticamente el único que rompe el silencio casi religioso que impera en estas salas. Durante la tercera semana del proyecto de digitalización, mientras examinan una fotografía grupal de niños del orfanato, Elena nota algo peculiar en el borde de la imagen. «Marco, mira esto», susurra, ajustando el zoom de la cámara digital. En el fondo de la fotografía, parcialmente oculta en las sombras, aparece una niña cuya postura y expresión difieren notablemente del resto. Mientras los otros huérfanos permanecen rígidos y solemnes ante la cámara, como era costumbre en las fotografías de la época, esta niña parece relajada, casi fuera de lugar. Pero lo que realmente llama la atención de los especialistas es el objeto que sostiene en sus manos. «Eso no puede ser lo que creo que es», murmura Marco, inclinándose más cerca de la pantalla. El objeto, aunque borroso en la fotografía original, parece incongruente con la época. Tras varias horas de trabajo con software especializado para mejorar la resolución de la imagen, confirman sus sospechas. La niña sostiene lo que parece ser un dispositivo electrónico pequeño, algo completamente anacrónico para 1903. «Esto debe ser algún tipo de error en la fotografía», sugiere Marco inicialmente, «o quizás un juego de sombras y luces». Pero Elena no está convencida. Con meticulosa atención al detalle, nota otras anomalías en la imagen. La mirada penetrante de la niña directamente a la cámara, su postura demasiado moderna, y algo en sus ojos que sugiere un conocimiento más allá de su aparente edad. Lo que inicialmente parece ser una curiosidad fotográfica, pronto se convierte en el catalizador de una investigación exhaustiva. Los dos historiadores, intrigados por este misterio, solicitan acceso a todos los documentos relacionados con el orfanato Santa Inés. Para su sorpresa, descubren que muchos de estos registros habían sido deliberadamente archivados en secciones separadas, fragmentando así la historia completa de la institución. «Es como si alguien hubiera querido dificultar que se conectaran las piezas», observa Elena mientras reorganizan cronológicamente los documentos recuperados. Chicago en 1903 era una ciudad de contrastes extremos. La Exposición Mundial Colombina de 1893 había dejado una marca indeleble en la arquitectura y ambiciones de la ciudad, transformándola en un centro de innovación y progreso. Sin embargo, bajo esta fachada de modernidad y opulencia, persistían problemas sociales profundos. La brecha entre ricos y pobres se ensanchaba constantemente, y las oleadas de inmigrantes que llegaban diariamente luchaban por encontrar su lugar en el tejido urbano cada vez más denso. El orfanato Santa Inés se fundó en 1878 por un consorcio de familias católicas adineradas, supuestamente como respuesta a la creciente crisis de niños abandonados tras la Gran Depresión de 1873. Según los registros oficiales, el orfanato acogía principalmente a hijos de inmigrantes irlandeses, italianos y polacos, cuyos padres habían fallecido o no podían mantenerlos. Los documentos destacan la generosidad de benefactores como la familia Harrington, los Kensington y los Lombardi, quienes regularmente aportaban sumas considerables para el mantenimiento de la institución.
El Orfanato Santa Inés se complace en informar que durante el año fiscal 1902 hemos proporcionado refugio, educación y formación moral a 127 niños desamparados. Lee Elena de un informe anual. Gracias a la generosidad de nuestros patrocinadores, hemos ampliado nuestras instalaciones para incluir un laboratorio de ciencias básicas donde nuestros pupilos más prometedores pueden desarrollar sus talentos naturales. Este último detalle resulta especialmente interesante para los investigadores. Un laboratorio de ciencias en un orfanato de principios del siglo XX parece bastante inusual, comenta Marco. Al profundizar en los registros financieros, descubren que el equipo adquirido para dicho laboratorio era sorprendentemente avanzado para la época, incluyendo microscopios de precisión alemana y aparatos eléctricos experimentales. Entre los documentos, encuentran los diarios médicos del Dr. William Blackwood, médico residente del orfanato desde 1895 hasta 1910. Sus anotaciones revelan un interés particular en ciertos niños que él clasificaba como especiales o excepcionales. El 17 de mayo de 1901 escribe: "El joven Thomas muestra una capacidad de cálculo que desafía toda explicación. Sin entrenamiento formal, ha resuelto ecuaciones que confundirían a estudiantes universitarios. La señora Harrington ha expresado su interés personal en su desarrollo". En otra entrada, fechada el 3 de noviembre de 1902, el Dr. Blackwood anota: "La pequeña Clara continúa sorprendiéndonos con su capacidad para anticipar eventos. Esta mañana, evacuó el dormitorio minutos antes de que una viga se desprendiera del techo. Cuando la interrogué, simplemente dijo que había visto lo que iba a suceder. El señor Kensington ha solicitado que se le informe diariamente sobre sus progresos". A medida que Elena y Marco profundizan en estos registros, un patrón inquietante comienza a emerger. Durante epidemias de difteria, escarlatina y gripe que afectaron a Chicago en aquellos años, el Orfanato Santa Inés reportaba consistentemente menos víctimas que otras instituciones similares. Sin embargo, en esos mismos períodos, varios niños clasificados como especiales en los registros del Dr. Blackwood desaparecían misteriosamente. Los documentos oficiales indicaban que habían sido adoptados por familias anónimas o transferidos a otras instituciones, pero no existía documentación que respaldara estas afirmaciones. «Mira esto», señala Elena, mostrando a Marco un registro de 1899. Durante la epidemia de difteria, el orfanato reportó solo 2 fallecimientos, cuando el orfanato San Patricio, de tamaño similar, perdió 23 niños. Pero ese mismo mes, 5 de los niños que Blackwood seguía en sus diarios fueron repentinamente trasladados sin dejar rastro. La investigación da un giro inesperado cuando descubren un compartimento oculto en el reverso del álbum fotográfico original. Dentro, encuentran una llave pequeña y una nota escrita con caligrafía precisa: Biblioteca Newberry, colección Harrington, caja 47. La Biblioteca Newberry, uno de los repositorios de investigación independientes más antiguos de Chicago, alberga numerosas colecciones privadas donadas por familias prominentes de la ciudad. Al día siguiente, Elena y Marco visitan la Biblioteca Newberry, un edificio neorrománico imponente en el Near North Side de Chicago. Tras presentar sus credenciales académicas y explicar su investigación, obtienen acceso a la colección privada de la familia Harrington. La caja 47, sellada durante décadas, contiene correspondencia personal, diarios y documentos que nunca habían sido catalogados públicamente. Entre estos papeles, descubren evidencia de lo que parecía ser un programa secreto denominado Iniciativa Argos, establecido en 1891 por un consorcio de 7 familias influyentes de Chicago, incluyendo los Harrington, Kensington, Lombardi, Whittaker, Fleming, Rothschild y Van Allen. Estas familias, que representaban sectores clave como la banca, la industria siderúrgica, el transporte ferroviario, la medicina, la educación y las comunicaciones, habían formado una alianza discreta con un propósito extraordinario. En una carta fechada el 12 de septiembre de 1891, Edward Harrington escribe a James Kensington:
Nuestros temores se confirman. El progreso trae consigo desafíos que la ciencia convencional no puede anticipar. Los incidentes en la planta siderúrgica y en las vías del ferrocarril demuestran que necesitamos mentes que puedan ver más allá de lo evidente. La naturaleza produce raramente estos talentos, pero cuando aparecen, debemos identificarlos y cultivarlos. El orfanato será nuestra cantera y laboratorio. Y, en otro documento, un acta de reunión con fecha del 3 de marzo de 1892, se detallan los objetivos de la iniciativa Argos. Identificar niños con capacidades extraordinarias, particularmente aquellos que demuestren 1. Aptitudes matemáticas excepcionales. 2. Intuición predictiva. 3. Capacidad para visualizar soluciones a problemas complejos. 4. Habilidades lingüísticas aceleradas. 5. Memoria fotográfica. 6. Sensibilidad extrema a patrones. Y 7. Capacidad para asimilar y sintetizar grandes volúmenes de información. Lo que inicialmente podría interpretarse como un programa filantrópico para niños superdotados revela pronto su verdadera naturaleza. Los documentos describen cómo estos niños, una vez identificados, eran sometidos a un régimen intensivo de entrenamiento diseñado para potenciar sus habilidades naturales. Pero el aspecto más perturbador era el propósito final de este entrenamiento. Un memorándum confidencial de 1897 firmado por el Dr. Blackwood explica: los sujetos serán preparados para intervenciones específicas en situaciones críticas donde los métodos convencionales fallen. Su juventud y apariencia inocente facilitarán su introducción en los entornos objetivos sin levantar sospechas. Una vez completada la misión, el protocolo Fénix se activará para garantizar que no queden rastros comprometedores. Elena y Marco intercambian miradas de incredulidad mientras continúan leyendo. Esto sugiere que estaban entrenando a estos niños como algún tipo de agentes secretos, susurra Marco. ¿Pero qué significa exactamente el protocolo Fénix?, se pregunta Elena, buscando más referencias en los documentos. La respuesta llega en forma de un diario personal de Elizabeth Harrington, esposa de Edward y aparentemente la única miembro del consorcio que expresaba dudas morales sobre el programa. En una entrada de octubre de 1899, escribe: anoche no pude dormir pensando en la pequeña Emma. Cuando Edward me informó que había completado exitosamente su tarea en el hospital durante la epidemia, identificando el origen de la contaminación que los médicos no podían encontrar, sentí orgullo. Pero cuando pregunté cuándo podría visitarla nuevamente, su expresión cambió. El protocolo Fénix ya estaba en marcha, me dijo. Emma ha desaparecido, como todos los demás, llevándose sus recuerdos y su identidad anterior. Dicen que es necesario, que estos niños son reasignados con nuevas identidades para proteger el programa y a ellos mismos. Pero me pregunto, ¿qué clase de vida les estamos dando? Son herramientas, no niños, en nuestras manos. A medida que Elena y Marco profundizan en la investigación, descubren más detalles sobre las misiones asignadas a estos niños prodigio. Los documentos revelan que entre 1892 y 1910, al menos 32 niños fueron desplegados para resolver crisis específicas en diversas instituciones. Hospitales durante epidemias, fábricas con fallos mecánicos inexplicables, sistemas de abastecimiento de agua comprometidos, incluso problemas en el emergente sistema telefónico de la ciudad. Un informe detallado documenta cómo en 1896, un niño de 11 años identificado solo como Sujeto 7 fue enviado a la planta potabilizadora de Chicago tras varios casos de fiebre tifoidea. El niño, que según los registros poseía una extraordinaria capacidad para visualizar flujos y patrones, identificó un defecto en el diseño de filtración que permitía la contaminación intermitente del suministro. El sujeto proporcionó un diagrama de modificación que nuestros ingenieros implementaron inmediatamente. Las pruebas posteriores confirmaron la eliminación total del problema, concluye el informe. Otro caso documentado en 1901 involucra a una niña de 9 años con aparente sensibilidad electromagnética, enviada a resolver interferencias inexplicables en las líneas telefónicas que conectaban instituciones financieras clave.
El sujeto 14 localizó 3 puntos de vulnerabilidad donde las señales podían ser interceptadas. Sus soluciones han sido patentadas discretamente por la compañía Whitaker, generando beneficios sustanciales, señala un memorando interno. La fotografía que originalmente despertó la curiosidad de Elena y Marco cobra ahora un nuevo significado. Después de cruzar referencias con los documentos descubiertos, identifican a la niña como sujeto 23, nombre en clave Cassandra, una huérfana de aproximadamente 12 años con aparente capacidad precognitiva. Según los registros del Dr. Blackwood, esta niña había demostrado una inexplicable habilidad para anticipar eventos con hasta 72 horas de antelación. 12 de enero de 1903. Cassandra ha dibujado hoy con extraordinario detalle un diagrama de lo que parece ser un dispositivo de comunicación portátil. Cuando le pregunté qué era, respondió simplemente: es como se hablarán en el futuro. Sus predicciones previas sobre el incendio del Teatro Iroquois han demostrado ser inquietantemente precisas, meses antes de que ocurriera la tragedia. El señor Rothschild ha expresado interés en utilizar sus habilidades para anticipar fluctuaciones en los mercados financieros, escribe Blackwood en su diario. El objeto que Cassandra sostiene en la fotografía, ahora examinado con tecnología de imagen avanzada, parece corresponder exactamente con el diagrama mencionado en el diario. Es asombroso, murmura Elena. Parece casi un teléfono móvil primitivo, conceptualizado décadas antes de que tal tecnología fuera siquiera imaginable. Marco encuentra un registro posterior que indica que Cassandra fue enviada al distrito financiero durante el pánico financiero de 1903, una crisis bancaria menor que, según los historiadores económicos, podría haber escalado a niveles catastróficos si ciertos bancos no hubieran tomado medidas preventivas inexplicablemente prescientes. Según esto, después de su intervención, Cassandra fue sometida al protocolo Fénix y no hay más registros sobre ella, señala Marco con expresión sombría. A medida que la investigación avanza, Elena y Marco expanden su búsqueda a los archivos de las 7 familias involucradas. En la colección Rothschild de la Universidad de Chicago, descubren fotografías de eventos sociales donde aparecen adultos jóvenes en posiciones de confianza junto a las familias principales. Un análisis facial comparativo sugiere que algunos de estos individuos podrían ser los mismos niños especiales del orfanato, ahora crecidos y aparentemente integrados en la alta sociedad de Chicago. No desaparecieron del todo, teoriza Elena. Parece que después de completar sus misiones, algunos fueron adoptados secretamente por las mismas familias que dirigían el programa, o colocados estratégicamente en posiciones donde sus habilidades seguían siendo útiles. Un descubrimiento particularmente revelador llega en forma de un conjunto de cartas encontradas en la colección Fleming. Estas misivas, escritas por adultos jóvenes entre 1910 y 1925, están dirigidas a Elizabeth Harrington, quien aparentemente se había convertido en una figura maternal para muchos de los niños del programa. Las cartas, firmadas solo con iniciales, contienen referencias veladas a sus experiencias previas y sus vidas actuales. Estimada señora, comienza una carta fechada en 1917. A menudo pienso en aquellos días en Santa Inés. Aunque no se nos permitía hablar entre nosotros sobre nuestros talentos, todos sabíamos que éramos diferentes. Ahora, desde mi posición en el Departamento de Guerra, puedo ver patrones que otros no perciben. La situación en Europa es más compleja de lo que nuestros generales comprenden. He enviado mis análisis al señor F., como usted sugirió. Siempre suyo, T.M. Otra carta, fechada en 1921, revela: Querida benefactora, la tecnología que vislumbré en mis sueños cuando era niña está comenzando a materializarse. Los diagramas que dibujé entonces reposan ahora en mi caja fuerte. El señor R. sugiere que esperemos hasta que el mundo esté preparado. Mientras tanto, he aceptado un puesto discreto en los laboratorios Bell. Con eterna gratitud, C. Elena y Marco presentan sus hallazgos preliminares a la dirección del Archivo Histórico de Chicago, que inicialmente muestra escepticismo. Sin embargo,
La evidencia documentada es suficientemente convincente para atraer la atención de académicos especializados en historia social y de los medios de comunicación locales. Lo que comienza como una pequeña nota en la sección cultural del Chicago Tribune, pronto atrae interés nacional. Descendientes de las 7 familias involucradas reaccionan de manera diversa ante las revelaciones. Algunos niegan categóricamente cualquier conocimiento del programa, mientras que otros admiten vagamente haber escuchado historias familiares sobre ancestros que ayudaban a niños talentosos. La situación da un giro inesperado cuando Margaret Kensington Whittaker, bisnieta de 2 de las familias originales, se presenta voluntariamente para una entrevista con los investigadores. No es la conspiración siniestra que ustedes imaginan, afirma Margaret durante la entrevista, que tiene lugar en su elegante residencia en Lincoln Park. Mis bisabuelos y sus asociados reconocieron que ciertos niños nacían con capacidades extraordinarias que la ciencia de la época no podía explicar. En una era donde tales niños eran frecuentemente etiquetados como perturbados o incluso poseídos, ellos crearon un refugio donde estos talentos podían ser comprendidos y cultivados. Cuando Elena la confronta con los documentos que sugieren que los niños eran utilizados como herramientas y luego despojados de sus identidades, Margaret responde con una perspectiva sorprendente. El protocolo Fénix no era lo que ustedes piensan. Sí, implicaba la desaparición de estos niños del orfanato, pero no para silenciarlos. Era para protegerlos. Imaginen lo que habría ocurrido si el público de 1900 hubiera descubierto que una niña podía predecir el futuro o que un niño podía visualizar estructuras moleculares. Habrían sido explotados, exhibidos como fenómenos de circo, o peor. Margaret revela que su propia abuela, a quien conoció en su infancia, había sido una de esas niñas especiales del orfanato. Ella nunca habló abiertamente sobre sus habilidades, pero ocasionalmente dejaba escapar comentarios que solo ahora comprendo completamente. Podía resolver ecuaciones diferenciales complejas sin esfuerzo aparente, a pesar de su educación formal limitada. A medida que la historia se hace pública, más personas comienzan a revisar fotografías familiares antiguas y documentos guardados, identificando patrones similares. En varias ciudades importantes de Estados Unidos, surgen evidencias de programas paralelos al de Chicago, todos aparentemente conectados a través de una red de familias influyentes que compartían un propósito común: identificar y aprovechar habilidades extraordinarias para abordar crisis emergentes que las instituciones convencionales no podían resolver. Un historiador de la Universidad de Columbia descubre registros de un programa similar en Nueva York, vinculado al orfanato San Jerónimo. Un archivo fotográfico de 1907 muestra a una niña sosteniendo lo que parece ser un modelo rudimentario de filtro de aire, décadas antes de que tal tecnología fuera desarrollada. Registros posteriores indican que esta misma niña, ya adulta, trabajó anónimamente con equipos médicos durante la pandemia de gripe de 1918, implementando protocolos de control de infecciones sorprendentemente avanzados. En Boston, un investigador independiente encuentra conexiones entre niños prodigio de un orfanato local y avances tecnológicos implementados en el sistema de metro de la ciudad, que permitieron evitar varios desastres potenciales a principios del siglo XX. Lo que comenzó como el descubrimiento casual de una fotografía anómala se transforma en una revaluación completa de cómo se desarrollaron realmente ciertos avances científicos y tecnológicos en Estados Unidos durante el cambio de siglo. Los historiadores comienzan a teorizar que muchas innovaciones atribuidas a inventores y científicos reconocidos pueden haber sido influenciadas o directamente inspiradas por las visiones y capacidades extraordinarias de estos niños prodigio anónimos. Elena y Marco, ahora en el centro de una investigación histórica sin precedentes, trabajan con un equipo interdisciplinario para crear una base de datos que documente todos los casos identificados de estos huérfanos extraordinarios. Su trabajo revela que, contrario a lo que temían inicialmente, la mayoría de estos niños no terminaron abandonados o explotados, sino integrados en posiciones donde podían continuar aplicando sus habilidades únicas, aunque siempre desde las sombras.
Lo que descubrimos desafía nuestra comprensión convencional de la historia del progreso, explica Elena durante una conferencia en la Universidad de Chicago. Estas mentes extraordinarias operaban fuera de los canales oficiales de innovación, sin reconocimiento público, pero con impactos profundos en momentos críticos. Este canal no es para todos. La historia de los huérfanos extraordinarios nos obliga a reconsiderar quiénes fueron realmente los arquitectos invisibles del mundo moderno. Aquellos que preferimos nuestras narrativas históricas pulcras y convencionales encontrarán esta revelación perturbadora. Pero para quienes buscan comprender los verdaderos motores del cambio social y tecnológico, este descubrimiento abre una ventana a un mundo de posibilidades inexploradas. 6 meses después del descubrimiento inicial, el Museo de Historia de Chicago inaugura una exposición titulada Los Vigilantes Invisibles, los niños prodigio que salvaron Chicago. La pieza central de la exposición es la fotografía ampliada del orfanato Santa Inés, donde Cassandra, ahora identificada como Catherine Wilson, sostiene su visión anacrónicamente precisa de tecnología futura. Junto a esta imagen se exhiben diarios, cartas y documentos que narran la historia de estos niños extraordinarios y las familias que los protegieron. En una sala adyacente, los visitantes pueden observar una colección de inventos y soluciones atribuidos oficialmente a figuras históricas reconocidas, pero que ahora se sabe fueron inspirados o directamente concebidos por estos jóvenes prodigios. Un panel explica: estos niños vieron soluciones donde otros solo veían problemas insuperables. Su juventud, combinada con habilidades extraordinarias, les permitía pensar más allá de los límites establecidos por la educación y experiencia convencionales. Antes de continuar con esta inquietante historia, ¿qué opinan sobre esta forma de intervención histórica? Dejen un comentario con su teoría sobre cómo estos niños desarrollaron habilidades tan extraordinarias. ¿Era algún tipo de evolución natural de la mente humana? ¿O quizás algo más misterioso? El aspecto más conmovedor de la exposición es una sección dedicada a las cartas y diarios personales de estos niños, ahora adultos, reflejando sobre sus experiencias. Muchos expresaban una mezcla de orgullo por haber contribuido significativamente a la sociedad, junto con una sensación persistente de aislamiento, debido a su diferencia fundamental con las personas que los rodeaban. Siempre supe que mi mente funcionaba de manera diferente, escribió Thomas Miller, antes conocido como Sujeto 7, en un diario de 1945. Durante años me pregunté si era una bendición o una maldición ver patrones que otros no podían percibir. Ahora, mirando hacia atrás a las vidas que se salvaron gracias a esa diferencia, sé que fue un don, aunque uno que conllevaba el precio de nunca sentirme completamente parte del mundo común. La historiadora doctora Patricia Reynolds, especialista en historia social del Medio Oeste americano, ofrece una perspectiva matizada sobre el programa. Lo que estas familias crearon existía en un área gris moral. Por un lado, identificaron y nutrieron talentos extraordinarios que de otro modo habrían sido suprimidos o descartados en aquella época. Por otro lado, utilizaron a estos niños como herramientas para resolver problemas, a menudo sin darles opción real en el asunto. Sin embargo, los registros sugieren que con el tiempo, el programa evolucionó hacia un modelo más ético, donde los jóvenes participantes tenían mayor autonomía y eventualmente se convertían en socios plenos en esta red clandestina. ¿Desde qué estado están escuchando esta historia? Menciónenlo en los comentarios mientras continuamos con este extraordinario relato. A medida que la exposición atrae visitantes de todo el país, surgen más conexiones. Una anciana de 98 años visita desde Denver y reconoce a uno de los niños en las fotografías exhibidas. Ese es mi tío abuelo Albert, señala con mano temblorosa. Siempre decían que era especial. Podía escuchar conversaciones a distancias imposibles. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en algo clasificado relacionado con sistemas de detección, pero nunca habló de ello. La historia continúa ramificándose cuando investigadores descubren conexiones entre estos niños prodigio y avances significativos durante momentos críticos del siglo XX.
la implementación de sistemas de comunicación avanzados durante conflictos bélicos, soluciones innovadoras durante la Gran Depresión, e incluso contribuciones anónimas a programas espaciales y médicos en décadas posteriores. Lo más fascinante es cómo estas personas extraordinarias permanecieron conectadas a lo largo de sus vidas, formando una red invisible de genios que intervenían discretamente cuando las instituciones convencionales fallaban. Correspondencia descubierta en archivos privados revela un sistema de comunicación codificada entre ellos, permitiéndoles colaborar en desafíos que requerían sus habilidades combinadas. Elena y Marco, cuyo descubrimiento casual desencadenó esta revelación histórica, reflexionan sobre las implicaciones más amplias durante la clausura de la exposición. Lo que comenzó como una anomalía en una fotografía nos ha llevado a reconsiderar cómo se produce realmente el progreso, comenta Elena. La historia oficial nos presenta narrativas lineales de grandes hombres y mujeres que cambiaron el mundo a través de momentos eureka individuales. La realidad parece ser más compleja, con redes de individuos extraordinarios trabajando en las sombras, conectando puntos que otros no podían ver. Marco añade: quizás lo más valioso de este descubrimiento no son los avances específicos que estos niños prodigio facilitaron, sino el modelo de colaboración que las familias fundadoras establecieron. En una era de feroz competencia capitalista y secretos corporativos celosamente guardados, estas familias privilegiaron el bien común sobre la ganancia individual, al menos en estas intervenciones específicas. La exposición concluye con una pregunta provocativa. ¿Existen hoy día redes similares de mentes extraordinarias trabajando anónimamente para abordar nuestros desafíos contemporáneos? ¿Qué crisis futuras podrían estar anticipando y resolviendo silenciosamente, mientras el resto de nosotros permanecemos ajenos a sus contribuciones? A medida que los visitantes abandonan la exposición, muchos se detienen frente a una reproducción a gran escala de la fotografía original del orfanato Santa Inés. La mirada directa y conocedora de Cassandra, la niña que sostenía un dispositivo del futuro, parece seguirlos, como si incluso desde el pasado pudiera ver más allá del presente, hacia un futuro que solo ella podía vislumbrar claramente. En los meses siguientes a la exposición, el interés público en estos huérfanos extraordinarios inspira documentales, libros y cursos universitarios dedicados a reevaluar el papel de individuos excepcionales no reconocidos en momentos históricos críticos. Historiadores y sociólogos comienzan a identificar patrones similares en otras sociedades y épocas, sugiriendo que este fenómeno podría ser más universal de lo que se pensaba inicialmente. Dejen un comentario con su teoría sobre dónde podrían estar operando grupos similares en la actualidad. ¿Qué instituciones modernas podrían estar albergando silenciosamente a personas con capacidades extraordinarias? La última pieza del rompecabezas llega inesperadamente, cuando un abogado representando a un fideicomiso anónimo contacta a Elena y Marco. Mis clientes han seguido su investigación con gran interés, explica durante una reunión en su elegante despacho en el centro de Chicago. Represento al fideicomiso Argos, establecido en 1947 por los descendientes directos de los participantes originales del programa que ustedes han descubierto. El abogado, un hombre de unos 60 años con una presencia formal pero amable, les entrega un sobre sellado. Dentro encontrarán coordenadas para acceder a los archivos completos de la iniciativa Argos. Mis clientes han decidido que, después de más de un siglo, es tiempo de que la verdadera historia sea conocida. Las coordenadas los llevan a una bóveda bancaria que no había sido abierta en décadas. Dentro, Elena y Marco descubren cajas meticulosamente organizadas que contienen documentos, fotografías, diarios personales y, sorprendentemente, grabaciones en cilindros de cera, algunos de los primeros dispositivos de grabación de sonido utilizados a principios del siglo XX. Una carta sellada, colocada encima de la primera caja, está dirigida a los futuros descubridores. La carta, fechada en 1953 y firmada por Elizabeth Rothschild, anteriormente Elizabeth Harrington, comienza: Si están leyendo esto, han descubierto la existencia de nuestros niños extraordinarios.
Lo que comenzó como un experimento controvertido se transformó en la red de protección invisible más efectiva que nuestra sociedad jamás haya conocido. No fuimos salvadores ni villanos, sino simplemente personas que reconocieron que algunas mentes excepcionales necesitaban un propósito y protección en igual medida. Entre los documentos, encuentran evidencia concreta del impacto de estos niños prodigio en momentos críticos de la historia americana. Un informe detallado revela cómo 3 de ellos, ya adultos, trabajaron secretamente para identificar vulnerabilidades en el sistema financiero que podrían haber empeorado drásticamente la crisis de 1929. Aunque no pudieron prevenir la Gran Depresión, sus intervenciones evitaron un colapso total del sistema bancario americano. Otro conjunto de documentos describe la colaboración entre 5 miembros del programa durante la epidemia de polio de 1952. Trabajando desde diferentes especialidades, desde la virología hasta la logística hospitalaria, implementaron protocolos que salvaron incontables vidas mientras los tratamientos convencionales fracasaban. Los cilindros de cera, cuidadosamente preservados y posteriormente digitalizados por expertos en preservación de audio, revelan algo aún más asombroso: las voces de los propios niños. En una grabación de 1904, una voz infantil, identificada como Cassandra, describe con sorprendente precisión tecnologías que no existirían hasta décadas después. Veo pequeñas cajas brillantes que todos llevarán consigo. Mostrarán imágenes en movimiento, permitirán hablar con personas en cualquier parte del mundo y contendrán más conocimiento que todas las bibliotecas juntas. Estarán conectadas por algo invisible que rodea toda la Tierra. La voz adulta que la entrevista, presumiblemente el Dr. Blackwood, pregunta: ¿cuándo ocurrirá esto, Cassandra? No por muchos años, responde la niña, pero algunas partes comenzarán antes. Debemos preparar el camino ahora, aunque no viviremos para verlo completado. Entre los documentos más recientes, fechados en las décadas de 1970 y 1980, Elena y Marco descubren algo inesperado. Evidencia de que el programa continuó, aunque transformado significativamente. Ya no operaba a través de orfanatos, sino mediante una red de escuelas privadas y programas extracurriculares diseñados para identificar y nutrir talentos excepcionales. Los métodos se habían vuelto más éticos, con consentimiento explícito y participación familiar, pero el propósito seguía siendo similar: crear una red de mentes extraordinarias que pudieran intervenir en momentos críticos. Un memorando de 1985, firmado por el entonces director del programa, identificado solo como TM, posiblemente Thomas Miller, uno de los niños originales del orfanato, describe: nuestra red ahora incluye 217 individuos activos en 43 países. Operamos bajo el principio de intervención mínima y máximo impacto. Los desafíos que enfrentamos en la era moderna son exponencialmente más complejos que los de nuestros fundadores, pero también lo son las capacidades de nuestros participantes. Este canal no es para todos. Algunos preferirán creer que el progreso humano sigue caminos predecibles y transparentes, pero la evidencia sugiere que siempre ha existido una corriente subterránea de genialidad extraordinaria, trabajando silenciosamente para corregir el curso cuando las instituciones convencionales fallan. Uno de los descubrimientos más impactantes es una serie de fotografías tomadas entre 1920 y 2000, mostrando a participantes del programa en momentos históricos clave. Aunque nunca en primer plano, siempre se les puede ver en posiciones estratégicas, como asistentes de figuras importantes, técnicos no identificados en laboratorios revolucionarios o consultores anónimos durante crisis internacionales. Su presencia, una vez que se sabe dónde buscar, es tan constante como discreta. Lo fascinante, comenta Elena durante una entrevista para un documental sobre el descubrimiento, es que este programa nunca buscó fama o reconocimiento. Operaba bajo el principio de que algunas intervenciones son más efectivas cuando permanecen invisibles. Estos individuos extraordinarios aceptaron sacrificar el reconocimiento personal por un impacto mayor. Marco añade: y lo más sorprendente es que sus predicciones continúan manifestándose.
Algunos de los diagramas y escritos de Cassandra de 1903 describen con precisión inquietante tecnologías que apenas ahora estamos desarrollando, más de un siglo después. El Fideicomiso Argos, revelado ahora públicamente como la entidad que ha mantenido y financiado esta red a través de las generaciones, emite un comunicado formal. Por más de 130 años, hemos identificado y apoyado a individuos con capacidades cognitivas excepcionales, facilitando su intervención en momentos críticos para la humanidad. Con la revelación de nuestra existencia, no buscamos reconocimiento, sino inspirar una comprensión más profunda del potencial humano y fomentar sistemas que identifiquen y cultiven talentos extraordinarios para el bien común. El impacto cultural de estas revelaciones es profundo. Universidades de todo el mundo establecen programas interdisciplinarios dedicados a estudiar los métodos del programa Argos y las contribuciones de sus participantes. Los historiadores comienzan a reexaminar momentos críticos del siglo XX bajo esta nueva luz, identificando patrones de intervención previamente inadvertidos. ¿Qué opinan sobre la existencia de personas con capacidades extraordinarias entre nosotros? Dejen su comentario si creen que podrían existir individuos con habilidades que desafían nuestra comprensión actual. La exposición del Museo de Historia de Chicago se convierte en una instalación permanente, expandiéndose para incluir los nuevos descubrimientos. Una sección particularmente popular muestra predicciones hechas por los niños originales del orfanato que aún no se han materializado completamente, junto con líneas temporales que muestran cómo la tecnología actual se está acercando gradualmente a esas visiones centenarias. En una ceremonia conmemorativa organizada por el Fideicomiso Argos, descendientes de las familias fundadoras y de los propios niños prodigio se reúnen por primera vez públicamente. Margaret Kensington Whittaker, ahora reconocida como una figura clave en la preservación de esta historia, dedica un monumento en los terrenos donde una vez se alzó el orfanato Santa Inés, demolido en 1947. Este lugar no fue simplemente un orfanato, declara durante la ceremonia. Fue el origen de una red de genialidad y compasión que ha tocado innumerables vidas. Hoy honramos tanto a las mentes extraordinarias que emergieron de aquí como la visión de aquellos que reconocieron y protegieron sus dones únicos. El monumento, una escultura abstracta de bronce y cristal, presenta en su base una simple inscripción: en memoria de los niños de Argos, quienes vieron más allá de lo visible y construyeron puentes hacia futuros que no vivirían para presenciar. Elena y Marco, cuyos nombres ahora están indisolublemente ligados a este descubrimiento histórico, continúan su investigación, estableciendo un centro dedicado al estudio de casos similares en todo el mundo. Su trabajo revela patrones consistentes de individuos extraordinarios, interviniendo en momentos críticos a través de diversas culturas y épocas, sugiriendo que el fenómeno trasciende barreras geográficas y temporales. Lo que comenzó con una fotografía borrosa nos ha llevado a reconsiderar fundamentalmente cómo entendemos el progreso humano, reflexiona Elena, mientras concluye su libro sobre el descubrimiento. Quizás nuestra mayor lección es que la historia no siempre es escrita por aquellos cuyas firmas aparecen en los documentos oficiales, sino también por mentes extraordinarias trabajando en las sombras, guiando sutilmente el curso de los acontecimientos. Marco añade una observación final. Y quizás lo más inspirador es que este legado continúa. El Fideicomiso Argos nos ha confirmado que su trabajo sigue, adaptado a los desafíos contemporáneos. En algún lugar, ahora mismo, niños con capacidades excepcionales están siendo preparados para abordar crisis que el resto de nosotros ni siquiera podemos anticipar. Mientras los visitantes recorren la exposición, muchos se detienen frente a una fotografía final. Una imagen de grupo tomada en 1968 durante una conferencia científica internacional. En ella, discretamente colocados en diferentes posiciones, se pueden identificar a 12 adultos que una vez fueron parte del programa Argos. Aunque no interactúan directamente entre sí, un análisis cuidadoso revela un sistema sutil de gestos y posiciones que sugieren comunicación silenciosa. Un cartel junto a esta fotografía plantea la pregunta final. ¿Cuántas veces ha sido alterado el curso de la historia por intervenciones que nunca conoceremos?
¿Cuántos desastres potenciales han sido evitados por mentes que ven más allá de los límites de lo convencional? Y así, lo que comenzó como un misterio encerrado en una antigua fotografía se transforma en una nueva comprensión de las fuerzas invisibles que han moldeado nuestro mundo. El legado de los niños extraordinarios del orfanato Santa Inés perdura no solo en los avances que facilitaron, sino en la red continua de mentes excepcionales que siguen vigilando silenciosamente, interviniendo cuando es necesario, sin buscar reconocimiento o gloria. En las palabras finales del diario de Elizabeth Harrington, encontrado entre los documentos del fideicomiso, quizás el mayor logro de nuestro programa no fueron las crisis específicas que nuestros niños ayudaron a resolver, sino el modelo que establecieron para generaciones futuras. Un modelo que demuestra que el verdadero poder no reside en dominar a otros, sino en servir discretamente al bien común desde las sombras. Esa es la verdadera herencia de Argos, y que continúe mucho después de que nuestros nombres sean olvidados.